El aire de San Miguel de Allende siempre cargó el aroma a incienso y a cempasúchil, una mezcla que, para mí, por muchos años, representó la santidad misma, como una niña de 8 años, con mis manitas envueltas en las de mi madre, Esperanza. Cada paso que dábamos hacia la parroquia local, bajo el sol abrasador de México, era un acto de fe ciega. Recuerdo vívidamente aquel domingo. Los colores vibrantes de los rebozos de las mujeres ondeando al viento, el murmullo de las oraciones llenando el espacio, y yo, una pequeña alma inmersa en el aura de adoración, sintiéndome segura al lado de la mujer que yo veía como la personificación de la bondad divina. A poco, ni me imaginaba que, detrás de aquel semblante devoto, se escondía una sombra que consumiría mi infancia y moldearía mi futuro de una forma irreversible, pintando un cuadro de traición donde antes solo había inocencia. La iglesia, con sus muros antiguos y vitrales coloridos que filtraban la luz en 1000 tonos, parecía un refugio, un lugar donde lo divino se encontraba con lo terrenal. Para mí, cada imagen de santo, cada vela encendida, cada oración susurrada por mi madre, era un eslabón con algo más grande, algo puro e intocable. Esperanza, mi madre, era una figura de devoción inquebrantable en la comunidad. Su voz suave, pero firme, resonaba en los pasillos de la parroquia, donde dedicaba gran parte de su tiempo. La observaba, fascinada, mientras arreglaba flores para el altar o ayudaba en los preparativos para las fiestas patronales. Su dedicación inspiraba a todos y, principalmente, a mí. La veía como un ángel protector, una fortaleza de fe y amor. Y nunca pude imaginar que esa misma fe sería distorsionada para un propósito tan cruel. La comunidad de San Miguel, con sus calles empedradas y casas coloniales coloridas, exhalaba una quietud engañosa. La vida allí parecía un cuadro perfecto de devoción y tradición, donde las familias se reunían en el jardín principal después de la misa, y los niños jugaban. Bajo la atenta mirada de los mayores, mi infancia era sencilla, llena de tareas escolares, risas con mis amigos en la plaza y el cariño, o lo que yo juzgaba ser cariño, de mi madre. El padre Ricardo, con su sotana impecable y su sonrisa acogedora, era una figura central en esa red de devoción. Era respetado por todos, sus palabras de consuelo y sus sermones edificantes eran escuchados con reverencia, y yo lo veía como un hombre de Dios, alguien digno de toda confianza. Antes de que nos metamos de lleno, me encantaría saber tu nombre y desde dónde estás siguiendo esta historia. Cuéntame aquí en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Que Dios te bendiga. Saber que mi camino puede resonar en tantas almas es lo que me da fuerzas para seguir adelante y compartir cada detalle de esta difícil verdad. Mi madre, Esperanza, tenía una posición respetada dentro de la parroquia, lo que la ponía en contacto constante con el padre Ricardo. Yo, pequeña Isabela, muchas veces la acompañaba en sus idas a la iglesia, observándola con admiración mientras cumplía sus tareas. Recuerdo el olor a cera de vela y a libros antiguos que impregnaba el aire de la sacristía, un olor que hoy, irónicamente, me da escalofríos. El padre siempre fue amable conmigo, con esa sonrisa amplia y los ojos que parecían ver el alma de las personas. Me daba dulces de leche y me hacía preguntas sobre la escuela, y yo, ingenua, me sentía especial por ser notada por una figura tan importante y admirada por todos en el pueblo. La inocencia de mi infancia era una burbuja de cristal, transparente y frágil, que pronto sería hecha añicos por la cruel realidad. Corría por los patios de la iglesia, jugaba a las escondidas entre las bancas de madera, sintiéndome libre y segura en aquel ambiente que se presentaba como sagrado. La fe era el pilar de todo, la base de nuestra vida en San Miguel. Mi madre me enseñaba las oraciones, me llevaba en la catequesis, y yo creía que ella me guiaba en el camino de la luz, más cerca de Dios. Esa creencia estaba tan arraigada en mí que la idea de cualquier maldad en esos alrededores parecía impensable, un sacrilegio que nadie se atrevería a cometer. Nuestra vida familiar era atípica para la época. Mis padres estaban separados, pero eso nunca me pareció un problema, pues tenía el amor y la presencia constante de mi tío Mateo. Anel era el hermano de mi madre, un hombre fuerte y de pocas palabras.
pero con una mirada que transmitía toda la protección y cariño del mundo. Mateo siempre fue una figura paterna para mí, un puerto seguro donde podía refugiarme. Me enseñaba a volar papaloris, a arreglar pequeños juguetes y a ver la belleza en las cosas sencillas de la vida. Su presencia era un contrapunto a la rigidez y a la devoción casi obsesiva de mi madre, trayendo un equilibrio que yo, solo ahora de adulta, logro entender. Las tardes en el jardín principal de San Miguel estaban repletas de risas de niños, de vendedores ambulantes y del bullicio alegre del pueblo. Me sentía parte de algo más grande, un engranaje pequeño, pero importante, en aquel universo tranquilo. Mis amigos y yo corríamos sin preocupaciones, viviendo el presente con la ligereza que solo la infancia permite. La vida era una melodía suave, sin disonancias, y yo confiaba plenamente en quien me guiaba, sin cuestionar las intenciones detrás de cada gesto, de cada palabra. El futuro era solo una página en blanco, y yo no veía la hora de llenarla con colores vibrantes y sueños. La sombra que se acercaba era silenciosa, casi imperceptible, como la neblina que desciende sobre las montañas al anochecer. Yo, con mis 8 años, estaba lejos de comprender las señales, las pequeñas fisuras en la pared de aparente normalidad que se levantaban a mi alrededor. La vida seguía su curso, con la rutina de escuela, iglesia y juegos, pero una sensación extraña, una intuición infantil, comenzaba a susurrar en el fondo de mí. Menten era como si el aire estuviera más pesado, o las sombras más densas, pero yo atribuía estas sensaciones solo a mi fértil imaginación, sin darles la debida atención, ignorando las señales de alerta que la vida intentaba enviarme. Esa era mi vida en San Miguel de Allende, un escenario de aparente paz y devoción, donde la fe era la brújula que guiaba a todos. La confianza en mi madre y en la figura del padre era inquebrantable, y yo me sentía protegida, amada y segura. Ni me imaginaba que esa misma confianza sería el arma más potente contra mi inocencia, un veneno lento que me robaría la alegría y me sumergiría en un abismo de dolor y traición. El escenario estaba puesto, y la obra que seguiría sería la más dolorosa de toda mi existencia, una historia que aún hoy me persigue en cada pesadilla, en cada recuerdo vívido que se niega a desaparecer. Yo era Isabela Vargas, una niña de 8 años, con la piel morena besada por el sol mexicano y largas trenzas oscuras que se balanceaban a cada paso apresurado. Mis ojos, grandes y curiosos, eran un espejo de mi alma ingenua, siempre listos para absorber la belleza del mundo a mi alrededor, sin malicia ni desconfianza. Recuerdo cada detalle de mi vestido de domingo, una tela ligera y floreada que mi madre había cosido con tanto cariño, y mis zapatos pulidos que brillaban bajo la luz de la mañana. Yo era la personificación de la pureza, un lienzo en blanco a punto de ser manchado por una oscuridad que jamás podría concebir en mis sueños más aterradores. Mi madre, Esperanza, era el centro de mi universo. Con unos 30 y tantos años, poseía una belleza serena, con largos cabellos negros, siempre recogidos en un moño elegante, y manos que parecían estar siempre en movimiento, ya sea cosiendo, cocinando o cuidando el jardín. Su sonrisa, a menudo reservada, se abría por completo cuando hablaba de Dios o de la parroquia. Yo la veía como una mujer sin defectos, una figura intocable, y mi mayor deseo era ser como ella, devota, respetada y amada por todos en la comunidad de San Miguel. La devoción de Esperanza era su característica más marcada. Vivía para la iglesia, dedicando horas interminables a los quehaceres de la parroquia, desde la limpieza y organización hasta la coordinación de eventos religiosos. Su fe era inquebrantable, y ella transmitía esa convicción a todos a su alrededor, incluyéndome a mí. Recuerdo verla arrodillada, rezando con una intensidad que parecía conectarse directamente con el cielo. Isathe, que debería ser un escudo protector, se convirtió, irónicamente, en la puerta de entrada para mi dolor más profundo. Yo era una niña soñadora, con la cabeza llena de historias de princesas y héroes. Mis días estaban llenos de dibujos coloridos, juegos con muñecas de trapo y la lectura de libros de cuentos de hadas que me transportaban a mundos mágicos. Creía en la bondad intrínseca de las personas, en la justicia que siempre prevalecía y en el poder del amor para curar todas las heridas sandues.
visión optimista de la vida me hacía vulnerable, pues no podía discernir el mal disfrazado detrás de una sonrisa amigable o de una palabra amable. Mi vulnerabilidad era la inocencia de la edad, la confianza irrestricta que depositaba en quien debía protegerme. No tenía motivos para desconfiar de mi madre, la persona que me dio la vida, me alimentó y me enseñó a rezar. Cada gesto de ella, cada palabra, era absorbida por mí como la más pura verdad. Vivía bajo el aura de su autoridad y de su fe, nunca cuestionando sus decisiones, pues creía que ella siempre actuaría para mi bien, para mi seguridad y felicidad. Lo que más deseaba, entonces, era la aprobación de mi madre. Me esforzaba por ser una buena niña, por ir bien en la escuela, por ser obediente y dedicada a la iglesia así como él. Cada elogio que recibía de esperanza era un tesoro, un incentivo para continuar en el camino que ella trazaba para mí. Quería ser su orgullo, la prueba de su dedicación y fe, y esa búsqueda de su validación me cegó para los peligros que se acercaban sutilmente, escondidos bajo el manto de la religión y la confianza. El tío Mateo, hermano de mi madre, era una figura paterna en mi vida. Él contrastaba mucho con la seriedad de Esperanza, un hombre de risa fácil y abrazo apretado. Recuerdo sus ojos amables y sus manos grandes y fuertes, que siempre me transmitían seguridad. Me llevaba a paseos por el campo, me enseñaba a pescar en el río y me contaba historias divertidas que me hacían olvidar mis preocupaciones infantiles. La presencia de Mateo era un bálsamo, un refugio de la rigidez que a veces flotaba en mi casa. Él era mi protector, la voz de la razón y del cariño en medio de un ambiente que, sin que yo me diera cuenta, comenzaba a volverse opresivo. Tío Mateo siempre me defendía cuando me regañaban, y sus ojos fijos en mi madre, en ciertas ocasiones, indicaban una desconfianza que yo, en ese entonces, no podía descifrar. Era mi confidant, el único adulto con quien me sentía cómoda para expresar mis miedos y mis alegrías, y su presencia en mi vida sería, más tarde, mi única ancla en un mar de desesperación. Aunque la separación de mis padres fuera una realidad, nunca sentí la ausencia de una figura paterna de forma aguda. Gracias al tío Mateo, él llenaba esa laguna con tanto amor y dedicación que me sentía completa. Mi casa era sencilla, pero acogedora, y la presencia de Mateo traía un calor humano que equilibraba la devoción intensa de mi madre. Anjo era una niña amada y cuidada, o así lo creía, en una vida que, a los ojos de una niña, parecía perfecta en su sencillez y afecto. La vida de Isabela, la niña de 8 años, era un mosaico de inocencia, fe y amor familiar. Sus días eran una sucesión de momentos predecibles y seguros, envueltos en la rutina de un pequeño pueblo mexicano. La escuela, los juegos en la plaza, la iglesia los domingos, todo contribuía a la construcción de una realidad que parecía inquebrantable. Era una niña feliz, llena de sueños y de una confianza pura en las personas que la rodeaban, especialmente en su madre y en su tío, las dos columnas que sostenían su pequeño mundo. Esta niña, Isabela, tenía un futuro que imaginaba brillante y lleno de posibilidades. Soñaba con crecer, con quizás convertirse en maestra, o quién sabe, una artista, pintando los campos floridos de San Miguel. Sus deseos eran simples, y sus miedos eran solo los típicos de una niña: la oscuridad de la habitación por la noche, un trueno fuerte durante una tormenta. Estaba despreparada para el verdadero horror que la esperaba, un abismo de traición que la haría cuestionar todo lo que creía, robándole la inocencia de forma irreversible y dejando marcas profundas en su alma, que tardarían años en empezar a cicatrizar. La pureza de su alma y la confianza inquebrantable en su madre serían los elementos que la harían una víctima tan fácil, una presa para la oscuridad que se escondía bajo el manto de la fe. La niña que ella era estaba a punto de ser consumida, y la mujer en la que se convertiría llevaría las cicatrices de esa infancia robada, pero también la fuerza y la resiliencia para buscar la verdad y la justicia. Aunque el camino fuera largo y doloroso, transformando su dolor en un motor para la superación y la curación. La vida de un niño debería ser un jardín florido, lleno de colores y aromas dulces, pero la mía, de repente, comenzó a marchitarse por dentro. El problema central, aquel que definiría mi existencia adulta, no fue un evento explosivo,
sino una sucesión de susurros y silencios perturbadores. Sucedió cuando tenía mis ingenuos 8 años, la edad en que la confianza es absoluta y el mundo aún no ha revelado sus garras más afiladas. Mi madre, Esperanza, la mujer en quien más confiaba, a quien idolatraba, comenzó a llevarme a confesiones especiales o clases de catecismo privadas con el padre Ricardo. Las primeras veces fueron discretas. Mi madre me decía que eran para que aprendiera más sobre Dios, para fortalecer mi fe, y yo, como buena hija, obedecía sin chistar. El olor a incienso era más fuerte en la habitación del padre, y la luz parecía más tenue, creando un ambiente que poco a poco comenzó a incomodarme. Las clases no eran sobre catecismo u oraciones, sino sobre secretos, sobre toques que me hacían sentir un escalofrío en la espalda, una sensación de suciedad que no podía nombrar. Era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando, pero lo suficientemente grande para sentir el peso de la vergüenza y el miedo. El trauma no era solo el acto en sí, sino la traición de la persona que debería ser mi refugio. Mi madre, Esperanza, no solo sabía de los abusos, sino que era quien orquestaba y facilitaba cada encuentro. Ella me entregaba, como si fuera un objeto, a las manos de aquel hombre que se escondía bajo la sotana sagrada. Cada vez que me llevaba a la parroquia para una de esas sesiones, sentía un nudo en el pecho, un miedo silencioso que crecía, pero no podía expresarlo. ¿Cómo podría yo, una niña, cuestionar a la figura que representaba todo lo bueno en mi vida? La voz de mi madre al discern que fuera buena y escuchar al Padre. Resuena en mi mente hasta hoy un eco distorsionado de sus palabras, que deberían ser de amor, pero se transformaron en sentencias. Ella me dejaba sola con él, cerraba la puerta y me esperaba afuera, como si nada malo estuviera pasando. El contraste entre su devoción pública y su complicidad silenciosa era un abismo de hipocresía que yo, en mi inocencia, no podía percibir, pero que mi alma infantil sentía y registraba en cada fibra de mi ser. El dolor no era solo físico, era una herida en mi alma, un corte profundo en mi percepción del mundo. El hombre de Dios, el respetado padre Ricardo, era un monstruo escondido bajo un manto de santidad. Sus toques, sus palabras susurradas, se mezclaban en mi mente con el olor a incienso, creando una asociación enfermiza entre la fe y el horror. Me sentía sucia, rota, y el silencio que se instalaba después de cada encuentro era la parte más cruel, pues me dejaba sola con mi tormento, sin voz y sin esperanza de ser escuchada. Me preguntaba, en mi pequeño mundo, si había algo mal en mí, si yo era la culpable de que aquello estuviera pasando. La vergüenza me consumía, haciéndome esconder la mirada, evitar el contacto físico, incluso el abrazo de mi madre, que antes era mi consuelo. Mi inocencia me fue robada, pedazo a pedazo, y en su lugar crecía una semilla de miedo y desconfianza que se enraizaría profundamente en mi vida adulta, afectando cada relación, cada elección que haría de allí en adelante. La traición de mi madre fue el golpe más devastador. Ella era mi puerto seguro, la persona en quien confiaba ciegamente. Esta ruptura de confianza no solo me expuso a un mal indecible, sino que destruyó la base misma de mi mundo. ¿Cómo podría volver a confiar en alguien después de tal abandono? La imagen de mi madre, antes perfecta y amorosa, se hizo añicos en 1000 pedazos, revelando una frialdad y una crueldad que yo, aún hoy, lucho por comprender. El impacto de este trauma en mi vida adulta es inmenso. Pesadillas vívidas y flashbacks recurrentes me persiguen, reviviendo esos momentos de terror e impotencia. Me volví una persona reservada, desconfiada, con dificultades para establecer lazos profundos y verdaderos. El dolor de aquel pasado me acompaña como una sombra o la pregunta, ¿por qué mi madre haría esto? Resuena incesantemente en mi mente, impidiéndome encontrar la paz y la cura que tanto anhelo. La necesidad de entender el porqué, la sed de saber la verdad completa, se convirtió en una obsesión. No era solo sobre el abuso del padre, sino sobre la complicidad de mi madre. ¿Qué la llevó a cometer tal acto atroz? ¿Había un motivo, una explicación para tanta crueldad? Esta búsqueda de la verdad se convirtió en mi carga, mi misión,
pues sabía que solo así podría, quizás, encontrar un camino para la curación y para liberarme de las ataduras de ese pasado sombrío que me aprisionaba. Esta herida abierta, este problema central, era el muro que me impedía vivir plenamente. Era una sobreviviente, sí, pero vivía con el constante recordatorio de mi vulnerabilidad y de la crueldad humana. Mi mayor desafío no era solo superar el trauma, sino lidiar con la traición materna, el abandono de aquella que debía protegerme, y encontrar una forma de reconstruir mi identidad fragmentada, un paso a la vez, con la esperanza de un día encontrar la paz que me fue negada en la infancia. La ruptura de la inocencia es un golpe que resuena toda la vida. Mi infancia estuvo marcada por una mancha invisible, pero profundamente sentida. Una cicatriz que moldeó a la mujer que soy hoy. El problema central de mi historia no es solo el abuso, sino la traición, la ruptura del vínculo más sagrado entre madre e hija. Este es el dolor que me impulsa, que me hace buscar respuestas y, sobre todo, la justicia. No solo para mí, sino para todos los niños que, como yo, tuvieron su inocencia robada por aquellos que debían protegerlos. Esta es la herida que me mueve. La injusticia que clama por reparación, el dolor de saber que mi propia madre fue la arquitecta de mi desgracia, es un peso que llevo en el pecho, un dolor que supera cualquier otro. El problema central de mi vida no es solo lo que me pasó, sino lo que ella hizo, su elección de entregarme al lobo con piel de cordero. Why, esta verdad, esta amarga y dolorosa verdad, es lo que necesito desenterrar. ¿Para qué? Finalmente, pueda empezar a respirar de nuevo. Los años pasaron, pero el olor a incienso, antes asociado a la paz, ahora me daba escalofríos, un nudo en la garganta que me impedía respirar. Crecí con una sombra en el corazón, una tristeza que no podía nombrar, pero que me acompañaba como una segunda piel. Tenía 35 años. Vivía en un mundo de recuerdos fragmentados y pesadillas que me acechaban todas las noches. Las imágenes eran borrosas, los sonidos distorsionados, los toques que me hacían despertar sudada y con el corazón acelerado. Era como si mi cuerpo y mi mente intentaran decirme algo, una verdad enterrada, bajo capas de negación y dolor. Empecé a sentir que necesitaba entender lo que estaba pasando, desentrañar los misterios de mi propia infancia. Con cada flashback, una pieza del rompecabezas parecía encajar, pero la imagen completa aún estaba oculta, dolorosamente fuera de alcance. Era una angustia constante, un llamado interno que me impulsaba a buscar la verdad, sin importar cuán terrible pudiera ser. Revisaba fotos antiguas, leía diarios de cuando era adolescente, buscando cualquier pista que pudiera iluminar los rincones oscuros de mi memoria. El descubrimiento de la participación de mi madre en la trama fue un golpe devastador, más doloroso de lo que podía imaginar. Encontré una vieja carta, un trozo de papel amarillento, donde mi madre, con su caligrafía elegante, mencionaba el bien de la familia y sacrificios necesarios en relación con el padre. La mención de fechas y horarios que coincidían con mis clases especiales hizo que mi mundo se desmoronara. La imagen de la madre perfecta que tanto intenté idealizar se rompió en 1000 pedazos, y la realidad de su traición me golpeó con la fuerza de un rayo. A la rabia me consumió, una furia tan intensa que sentía mi cuerpo temblar, mis manos cerrarse en puños. ¿Cómo pudo ella, como mi propia madre, la que me dio a luz, entregarme a un monstruo, $? La traición se mezcló con la rabia, creando un torbellino de emociones que me dejaban sin aire. La verdad, antes una búsqueda, ahora era un tormento. Quería gritar, llorar, romperlo todo, pero lo único que logré fue un llanto silencioso, que resbalaba por mi rostro y cargaba el dolor de una vida entera de sufrimiento. Mi relación con mi madre, que siempre fue distante y fría después de aquellas clases, ahora se convirtió en una herida abierta, supurando veneno. La veía con otros ojos, con la lente de la verdad brutal. Cada gesto, cada palabra de ella, parecía ahora distorsionada, cargada de hipocresía. Evitaba su mirada, me negaba a estar en el mismo ambiente que ella. La mujer que debería ser mi puerto seguro era, en realidad, la arquitecta de mi dolor, y esa revelación me destrozaba por dentro. La sensación de sentirme sucia, de haber sido despojada de mi inocencia,
volvió con toda su fuerza. Era como si la niña traumatizada resurgiera, reviviendo cada toque, cada susurro. Me sentía manchada, y esta suciedad no era solo física sino del alma. La vergüenza que había sentido en la infancia y que había intentado enterrar emergía con una fuerza abrumadora, asfixiándome, impidiéndome respirar. Me sentía rota de una forma que quizás nunca podría ser completamente reparada. Fue en ese momento de desesperación, cuando estaba más perdida, que la luz del tío Mateo brilló en mi oscuridad. Él, con su sensibilidad y su amor incondicional, percibió mi agonía. Sus ojos, siempre tan atentos, notaron mis noches sin dormir, mi palidez, la forma en que me retraía en mí misma. No me preguntó directamente, pero su presencia silenciosa, sus abrazos apretados, me decían que estaba allí, listo para apoyarme. Como siempre lo había estado desde que era una niña, tío Mateo siempre desconfió del padre Ricardo. Recuerdo verlo observando al padre, con una mirada que iba más allá de la curiosidad. Una mirada de desconfianza velada. Y la postura extraña de mi madre en aquel entonces. Su frialdad, su manera evasiva cuando el tema era la iglesia o el padre, no le pasó desapercibida. Él nunca me dijo nada en ese momento, quizás para no asustarme, o quizás porque él mismo no tenía todas las piezas del rompecabezas. Pero ahora, al verme tan rota, comenzó a atar cabos. Él comenzó a investigar por su cuenta de forma discreta, hablando con viejos vecinos, buscando registros en la iglesia, cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. Tío Mateo era un hombre de principios, y la injusticia, especialmente contra un niño, era algo que no podía tolerar. Su búsqueda de la verdad estaba impulsada por un amor abrumador por mí, su sobrina, a quien siempre vio como una hija. Quería protegerme, vengar la inocencia que me fue robada. Cuando él me buscó, sus ojos estaban llenos de dolor y furia. Sostenía algunos documentos, quizás copias de papeles de la iglesia, y su cuerpo temblaba. Isabella dijo con la voz ahogada: «Sé lo que pasó, ni sé quién lo hizo». En ese momento supe que no estaba sola. La verdad que tanto temía estaba a punto de ser revelada por completo. Y tenía a mi lado al único miembro de mi familia que siempre me había amado incondicionalmente. El único que realmente se preocupaba por mi dolor. La furia de Mateo era palpable. Era la furia de un padre, de un protector, de un hombre justo que vio a su niña ser herida. No hablaba en voz alta para sus hoyos, antes amables. Ahora ardían con un fuego vengativo. Sentía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerme y para que se hiciera justicia. Su dolor se mezclaba con el mío, y juntos iniciábamos un viaje en busca de reparación, de un fin a la oscuridad que nos había acechado por tanto tiempo. Cada día que pasaba, el conflicto se intensificaba dentro de mí. La rabia hacia mi madre, el dolor de mi infancia, la búsqueda de respuestas. Sentía que estaba en una encrucijada, sin saber a dónde ir, pero la presencia del tío Mateo, su fuerza silenciosa, me daba el valor que necesitaba para seguir adelante. Sabía que la verdad, por dura que fuera, era el único camino para mi liberación, y estaba lista para enfrentar lo que viniera, con él a mi lado. Es impresionante cómo el dolor, a veces, nos fuerza a buscar la verdad, y esa búsqueda me transformó. Si esta historia toca tu corazón de alguna forma y sientes que puedes ayudarme a seguir compartiendo estas verdades, por favor, considera suscribirte al canal. Cada nueva suscripción me da más fuerza para seguir adelante. Este conflicto no era solo externo, sino también interno. Estaba en guerra conmigo misma, luchando contra las memorias, contra la vergüenza, contra la traición. Pero a cada paso que daba, a cada pedazo de la verdad que descubría, me sentía más fuerte, más determinada a no dejar que el pasado me definiera. Estaba evolucionando, de una víctima silenciosa a una mujer que buscaba su voz, su justicia, su propia redención, incluso si para ello tenía que enfrentar las sombras más profundas de mi propia historia. La telaraña de secretos comenzaba a deshacerse, revelando la podredumbre que se escondía bajo el velo de una comunidad devota. El padre Ricardo, mi madre, las memorias que me perseguían, todo estaba interconectado en una pesadilla que necesitaba enfrentar de frente. El conflicto se intensificaba, empujándome a un punto sin retorno,
donde la única salida era la verdad, por más dolorosa que fuera. Estaba al límite, pero sabía que no podía retroceder. El aire en la sala parecía enrarecido, pesado, con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El punto de inflexión de mi vida no fue un grito o un colapso, sino un silencio aterrador, interrumpido solo por la voz ahogada de mi tío Mateo. Él estaba frente a mi madre, Esperanza, con los papeles en las manos, sus ojos fijos en los de ella como si intentara perforar su alma. La escena parecía una pesadilla, pero era real, dolorosamente real. Esperanza, dime la verdad. ¿Por qué le hiciste esto a nuestra niña? Su voz, usualmente tan tranquila, estaba cargada de un dolor y una furia que nunca había visto. Mi madre, Esperanza, estaba pálida, sus labios temblaban y evitaba la mirada de Mateo. Era como si la máscara de devoción y santidad que había usado por tantos años finalmente se estuviera desmoronando. Intentó defenderse, balbuceando excusas baratas, hablando de decisiones difíciles y el bien mayo Eric, pero sus palabras eran vacías, sin convicción, y solo servían para alimentar aún más la furia de mi tío. Yo estaba Ali, una espectadora de mi propia tragedia, viendo la desintegración de la imagen materna que había construido a lo largo de mi vida. Entonces, habló. La revelación completa de su implicación me golpeó como un rayo. Confesó, con voz baja y temblorosa, que había sido manipulada por el padre Ricardo, que él la había convencido de que sacrificar a una niña traería bendiciones para la familia. Contó detalles que me chocaron incluso a mí, que ya sospechaba la verdad. Reveló que el padre prometía riquezas y prosperidad a cambio de su obediencia, y que ella, cegada por la codicia y la falsa fe, había cedido. Cada palabra era una puñalada, un golpe en mi corazón, exponiendo la magnitud de su crueldad y de su traición. Lo más doloroso fue escuchar que ella creía estar haciendo lo correcto para nosotros, para el futuro de la familia, que se veía como una mártir por aceptar esta abominación en nombre de una supuesta gracia divina. Esta distorsión de la fe, esta perversión de los valores, me dejó sin palabras. No podía entender cómo una madre podía engañarse hasta ese punto, cómo podía vender el alma de su propia hija por una promesa vacía de prosperidad. El dolor se mezcló con la incredulidad y el shock fue tan grande que me sentí mareada, como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. En ese momento sentí un escalofrío en la espalda, una mezcla de horror y de una extraña liberación. La verdad, por más cruel que fuera, estaba allí, desnuda y cruda. No había secretos, ya no había mentiras. El padre Ricardo no actuó solo. Mi madre fue su cómplice, su facilitadora. Aquella revelación fue el clímax de la tensión, el punto sin retorno. Las memorias fragmentadas de mi infancia se unieron, formando un cuadro completo de dolor, traición y abuso. Finalmente entendí el porqué de las pesadillas, de los miedos, de mi dificultad para confiar. Fue en ese instante que tío Mateo se levantó. Su rostro estaba contorsionado por el dolor y la rabia. Sus ojos, llorosos, pero con una determinación inquebrantable, me miró a mí, a mi fragilidad, a la niña que aún era por dentro, y vi en sus ojos la promesa de justicia. No soportaría ver mi dolor un instante más. Su motivación era clara: haría que el padre Ricardo pagara por sus crímenes y que mi madre enfrentara las consecuencias de sus elecciones. Se volvió hacia mi madre, su voz ahora un susurro ronco, pero lleno de autoridad. Esperanza, cruzaste una línea que no se puede deshacer. Lastimaste nuestra Isabela de una forma que nunca podremos olvidar. Él no la perdonaría. Y yo, en ese momento, me di cuenta de que tampoco lo haría. La decisión de Mateo de actuar no fue impensada, sino impulsada por un amor abrumador por mí y por un sentido implacable de justicia que llevaba en su corazón. Sabía que la justicia formal quizás no sería suficiente para curar mis heridas. La escena quedó grabada en mi mente. Tío Mateo, un hombre que siempre fue la personificación de la amabilidad, ahora mostraba una fuerza y una resolución que me daban un soplo de esperanza. No pensaba en venganza salvaje, sino en una reparación, una forma de traer un mínimo de equilibrio a mi vida. Era mi defensor, mi héroe en medio de un mundo desmoronado. Y yo sabía,
con toda certeza, que haría lo que fuera necesario para protegerme y para que la verdad saliera a la luz, cueste lo que cueste. Aquel momento fue un parteaguas. Sentí que una nueva fase estaba comenzando, una fase donde la pasividad daría paso a la acción, a la revelación completa de la verdad. La confesión de mi madre y la decisión de Mateo de intervenir me impulsaron hacia un camino de sanación y de justicia. Ya no sería una víctima silenciosa. Mi voz, antes sofocada por el miedo y la vergüenza, comenzaría a resonar, buscando la reparación que tanto merecía. Si te identificas con esta búsqueda de justicia y con la fuerza para enfrentar verdades dolorosas, te pido que, por favor, te suscribas al canal. Es un pequeño gesto que me ayuda inmensamente a seguir compartiendo estas historias y a luchar por un mundo más justo para todos nosotros. Tu ayuda me da valor. El punto de inflexión no fue solo un evento, sino una transformación interna. Me sentía más ligera, incluso con el dolor latente. La verdad, por más fea que fuera, era una carga menos que llevar. Y con tío Mateo a mi lado, sentía que finalmente tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera, para buscar la justicia que me fue negada por tanto tiempo, para comenzar a reconstruir mi vida a partir de los pedazos de mi pasado. La venganza de Mateo no fue un acto de salvajismo, sino una justicia calculada, un ajuste de cuentas que se extendió más allá de las leyes de los hombres, tocando el alma del agresor. No usó violencia física, sino una estrategia que desmanteló la vida del padre, Ricardo, de adentro hacia afuera. Mateo expuso los crímenes del padre a la comunidad de San Miguel de Allende, pero no de forma ruidosa o pública. Reunió pruebas irrefutables, testimonios de otras víctimas que, con su valentía, encontraron la voz para hablar, y las entregó a los superiores de la iglesia y a figuras influyentes en el pueblo. El escándalo se extendió como un incendio, consumiendo la reputación del padre Ricardo y revelando la verdadera cara del hombre detrás de la sotana. El padre Ricardo fue expulsado de la parroquia, despojado de sus vestiduras y de su autoridad. La humillación pública y el ostracismo de la comunidad fueron su mayor castigo. LQ. Antes era una figura respetada e intocable. Se convirtió en un paria, desterrado del lugar que lo protegía y lo escondía. El destino final del padre Ricardo es un misterio para muchos, pero para mí y para Mateo, sabemos que pagó por sus actos de una manera que lo marcaría para siempre, llevando consigo el peso de sus crímenes y la certeza de que la verdad, un día, siempre sale a la luz. No hubo sangre, ni gritos, solo la quietud de la condena moral, un infierno particular que él mismo construyó. En cuanto a mi madre, Esperanza, su castigo fue la pérdida total de mi respeto y de mi amor. La cruel verdad la desnudó ante mí y ante Mateo, revelando su frialdad, su codicia y su complicidad. Fue condenada a vivir con el peso de sus acciones, con la imagen de la hija que entregó a un monstruo. Nuestra relación, antes frágil, se rompió por completo. No hubo perdón ni reconciliación. El dolor que ella me causó era demasiado grande para ser superado, y la distancia entre nosotras se convirtió en un abismo infranqueable. Mateo también se alejó de ella. La decepción en sus ojos cuando la confrontó era visible, y la herida causada por su hermana parecía tan profunda como la mía. La familia, que debería ser un puerto seguro, fue deshecha por la traición de Esperanza. Ella quedó sola, con la conciencia pesada y la memoria de sus actos persiguiéndola día y noche. Su destino fue el aislamiento, la soledad, un espejo de su propia alma vacía. Para mí, Isabela, la superación no significa olvidar lo que pasó, sino encontrar una forma de vivir con la verdad y reconstruir mi vida a partir de los pedazos. Las cicatrices del pasado nunca desaparecerán por completo, pero ya no me definen. Son recordatorios de mi fuerza, de mi resiliencia, de mi capacidad de sobrevivir y de luchar por justicia. Aprendí que la curación es un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento y de aceptación. Busqué apoyo, no solo en mi tío Mateo, sino también en grupos de apoyo para sobrevivientes de trauma. Empecé a hablar sobre mi historia, a compartir mi dolor, y esa voz, antes silenciada por el miedo,
se convirtió en una herramienta de sanación. Descubrí que no estaba sola, que muchas otras mujeres, como yo, cargaban el peso de traumas similares, y juntas encontramos la fuerza para seguir adelante, para transformar el dolor en un motor de cambio. Mi tío Mateo se convirtió en mi única familia, mi pilar, mi puerto seguro. Me protegió, me amó incondicionalmente y me dio la fuerza para enfrentar la verdad más dolorosa. Su amor fue la luz que me guió en la oscuridad, la mano que me sacó del abismo. Él es la prueba viviente de que el bien existe, incluso en medio de la mayor era de las crueldades. Y estoy eternamente agradecida por su presencia en mi vida, por su justicia y por su amor incondicional. La vida en San Miguel de Allende nunca volvió a ser la misma para mí. Las calles, las plazas, la iglesia, todo lleva las marcas de mi pasado. Pero ahora, en lugar de dolor, veo un camino. Mirror. Hacia el futuro con la cicatriz del pasado, pero con la certeza de que la verdad, por más dolorosa que sea, es el primer paso para la sanación. Soy más fuerte, más resiliente, y sé que puedo superar cualquier obstáculo que la vida me presente. Este viaje fue largo y doloroso, pero me enseñó sobre la fuerza del espíritu humano y sobre la importancia de luchar por la verdad. Aprendí que, incluso en las situaciones más sombrías, existe una luz, y que la superación no es borrar el pasado, sino transformarlo en una fuente de poder. Mi historia no es solo de trauma, sino de resiliencia, de justicia y de amor. Un amor que me salvó y me dio una nueva oportunidad de vivir plenamente. Creo que compartir nuestras historias de superación es una forma poderosa de ayudarnos unos a otros. Si esta narrativa te tocó de alguna manera y sientes que vale la pena seguir propagando este mensaje de fuerza y resiliencia, por favor, haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Cada interacción me ayuda a alcanzar más corazones y a marcar la diferencia. Muchísimas gracias. La historia termina con una Isabela diferente a la niña que entró en esa iglesia hace tantos años. ¿Soy una mujer que lleva sus marcas? Sí, pero que también lleva la fuerza de haber sobrevivido y la sabiduría de haber enfrentado la verdad. El peso del pasado aún existe, pero ya no me derriba. Ahora me impulsa, dándome el coraje para vivir cada día con autenticidad y para ser la voz de aquellos que aún están atrapados en él. Silencio del dolor. Mi camino de sanación y transformación es un testimonio de que, incluso después de las mayores traiciones, es posible encontrar la paz. La venganza de Mateo fue un catalizador para mi liberación, y la verdad me dio la libertad de ser quien realmente soy. La vida continúa, y yo, Isabela, sigo adelante, con la certeza de que el amor y la justicia siempre prevalecerán, incluso en las sombras más profundas.